algo que Dios me ha entregado para que hable a su pueblo entendido. Y quiero hablar, amados hermanos, de la grandeza de Dios. Quiero hablar de la infalibilidad de Dios. Quiero hablar de lo extraordinario que es el Dios al que yo sirvo. Y no sé usted, pero yo sirvo a un Dios poderoso. Amén. Hermanos y amigos, y para ello quiero hablarle de una experiencia que Dios le concedió a un servidor, bendito sea Dios para siempre, en el año 2012. Quiero hablar y regresar el tiempo al 15 de enero del año 2012. En el ministerio Dios me permitió esta experiencia, la cual muy pocas veces la he hablado, la he predicado, pero me es necesario hablarlo en el tiempo que estamos viviendo para que el pueblo, el mundo entero entienda, alabado sea Dios para siempre, que Cristo es la verdad y la vida y que nadie irá al Padre si no es a través de Él. Amados hermanos, yo no sé cuántos de ustedes aquí presentes crean en el infierno, pero esa no es para mí no es problema si la gente cree o no cree en el infierno. Mi responsabilidad es hablar lo que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Mi responsabilidad es hablar porque yo sí le creo al Dios de gloria, al Dios de misericordia, a Jesucristo Nazareno, el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. El tema del infierno actualmente es muy cuestionado y mucha gente habla y habla por allá y por acá. Hermanos, el asunto es quién es Dios. ¿Existe o no existe el infierno? ¿Es real o es una ciencia ficción? El problema de hoy, que millones de personas que se dicen conocer a Dios y conocer su palabra, les ha sido difícil creer en este lugar que se llama infiernos a la luz de la escritura bíblica, o Hades o Seol, que es la misma cosa. Pero yo quiero hablarte, amados hermanos, y redactarte la vivencia, la experiencia personal que yo viví, para que usted entienda. En el año 2012 yo estaba ministrando en una actividad de 3 días, un fin de semana, allá en Veracruz, México, una de las ciudades, en Minatitlán, Veracruz, México. Amados hermanos, y nunca imaginé, y amigos, lo que sucedería al culminar la campaña. Terminamos el evento un domingo, cerramos el evento de 3 días y me fui a la habitación a donde nos dieron para hospedarnos, y recuerdo que me acompañaba un hermano en el ministerio, un hermano mayor que yo, también predicador por la gracia de Jesucristo. Y amados hermanos y amigos que me escuchan, cuando llegamos a la habitación a descansar, nos dieron en la misma habitación, cada quien su recámara, pero en la misma habitación. Recuerdo como si fuese en este mismo instante, amados hermanos y amigos, que nos recostamos cada quien en su recámara a platicar, a interactuar de la grandeza del poder de Dios, porque Dios siempre nos sorprende, porque Dios siempre hace cosas extraordinarias, maravillosas, y Dios cada día hace algo nuevo. Dios cada día hace algo aún mayor que lo anterior, y el poder de Dios nunca deja ni ha dejado de sorprenderme. Bendito sea Cristo para siempre. Entonces, hermano, estábamos platicando allí en la recámara, y recuerdo que ya era para descansar, pero nosotros entablamos la plática, a dialogar del poder de Dios, porque es inevitable no poder, amados hermanos, hablar de la grandeza y el amor de un Cristo vivo, de un Cristo real. Mucha gente vive pasiva, muerta, porque no ha entendido quién es Dios. Bendito sea el Señor, porque lo tienen por encima, pero no lo tienen en su alma, en su corazón, dentro de sí. Cuando Dios está en nuestro ser, cuando Dios está por dentro de nosotros, jamás podemos callarnos la boca y dejar de hablar de su poder, de su amor, de su misericordia y de su grandeza, porque Cristo vive y reina para siempre. Pero, amada iglesia, recuerdo
estábamos conviviendo, platicando allí. Ya era para descansar, sería como las 11 de la noche. Y recuerdo que estábamos allí platicando y teníamos la plática, pero de pronto mi hermano se quedó dormido. Y de un momento a otro estábamos platicando muy bien, pero recuerdo claramente ese momento, mi hermano, mi compañero, cómo me di cuenta que estaba dormido, porque empezó a roncar. No sé cuántos de ustedes roncan, pero cuando me doy cuenta, mi hermano ya estaba roncando. Entonces yo dije, ya me dejó hablando solo. Entonces yo lo que hice, porque a veces que tardamos para conciliar el sueño, entonces, amados hermanos y amigos, yo lo que le decía: Señor, ya me quiero dormir, pero no tengo sueño. Y ahí daba vuelta en la cama y allí estaba tratando de dormirme. Pasaron los minutos, los segundos corrían. Hermanos y amigos, no sé cuánto tiempo pasaría de que mi hermano se durmió exactamente, pero después que mi hermano se hubo dormido, recuerdo, amados hermanos, que yo me levanto a apagar la luz, el foco, como le llamen, lámpara, y me levanto y apago la luz para ya descansar tranquilamente y no tener que volverme a levantar. Entonces, cuando hago esto, me voy y me recuesto en la recámara. Ya estoy esperando que me entre sueño, que me venga el sueño. Estoy luchando allí, pidiéndole a Dios que me dé sueño. Pero sabe, mi hermano, en aquel momento estaba oscura la habitación. Bendito sea Dios para siempre, porque yo había apagado la luz. Entonces, en aquel momento yo miro un resplandor que ilumina en la habitación más que la luz, hermano, que había allí. Bendito sea Dios para siempre. De pronto, como si se hiciese de día instantáneamente, y yo me sorprendí, me pregunté, pero ¿qué es esto que está pasando? Entonces, amados hermanos, empiezo a mirar que la luz venía de arriba por el techo de la habitación. Empezó a penetrar una luz esplendorosa, una luz, hermano, deslumbrante, una luz extraordinaria. Bendito sea Dios para siempre. Pero no era una luz, hermano, como la luz que nosotros conocemos. Era una luz transparente, una luz blanca, pura, amados hermanos, destellante, una luz indescriptible, en pocas palabras. Y yo miro un personaje, hermano, bañado en luz, cubierto en luz. Yo miro la silueta de un personaje grande, aleluya, tan grande que rozaba el techo de la habitación. Yo no pude ver claramente quién era, lo que era, pero yo miraba la silueta de un personaje grande, gigante, que rozaba con el techo de la habitación, pero venía cubierto en pura luz. Cuando yo miro aquello, yo me sorprendí. Yo no estaba dormido, no estaba, hermano, soñando. Yo estaba despierto en mis 5 sentidos. Entonces, en aquel momento, yo me pregunto, ¿qué está pasando? Aquel personaje, hermano, se para en medio de las 2 recámaras y se queda mirando fijamente a mi hermano y lo está observando detenidamente. Aquel personaje cubierto en pura luz, yo no podía, hermano, distinguirlo bien, pero me daba cuenta que era un personaje, aleluya, y estaba observando a mi hermano. Y yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿Quién es él? ¿Por qué está aquí? Alabado sea Dios para siempre. Había muchas preguntas en mí, alabado sea Dios para siempre. En aquel momento recuerdo que allí estaba mirando a mi hermano y yo estaba recostado en la cama y yo cerraba los ojos. Yo me hacía el dormido para que aquel personaje no se diese cuenta, según yo pensaba, de que yo lo estaba mirando, yo lo estaba observando, yo no estaba dormido. Y recuerdo que mientras él miraba a mi hermano, yo abría los ojos, hermano, y los volvía a cerrar. Y así estaba en un momento crucial donde yo lo que quería era que no me descubriera, según yo, mi mentalidad, para que él no se diese cuenta que yo lo estaba mirando. Entonces, aquel momento que yo estoy haciendo esto, recuerdo, hermano, que aquel personaje, yo en un momento que yo cierro los ojos y los vuelvo a abrir, cuando vuelvo a abrir los ojos, yo no miré cuándo él se movió, pero cuando quise darme cuenta, ya me estaba mirando a mí directamente, aleluya. Entonces, hermano, como decimos por allá en mi país, me agarró con las manos en la masa. Yo no pude accionar, no pude cerrar los ojos, ya era tarde, ya me había descubierto. Y entonces, ¿qué me quedó por hacer? Nada. Entonces, yo estoy observando el personaje, y aquel personaje, recuerdo, a Iglesia de Cristo, que aquel personaje se me queda mirando fijamente, y recuerdo que extiende su mano hacia donde yo estoy y me agarra por mi brazo y me levanta, me pone en pie, hermano, me levanta como una pluma, como una, hermano, como algo muy liviano. Aquel personaje me levantó, me pone en pie, y cuando me pone en pie, hermano, su mano era muy grande, su mano era potente, hermano, abrazó todo mi brazo, lo cubrió y no podía yo soltarme de él. Entonces yo empiezo a querer, hermano,
yo empiezo a forcejear como mano, queriéndome soltar de aquel personaje. El personaje no me soltaba para nada, no lo podía yo mover. Con mi otro brazo empecé a forcejear con él y yo le decía: ¿quién eres? ¿Qué es lo que quieres? ¿A qué has venido? ¿Por qué estás aquí? Suéltame, por favor, yo no te conozco, yo no sé quién tú eres. Yo le empecé a decir a aquel personaje. Hermano, la experiencia es, amados hermanos, lo difícil para mí es que aquel personaje no cruzó palabras conmigo, no me dijo nada. Entonces allí estoy en aquella lucha. Y aquel personaje, hermano, recuerdo que cuando me tiene allí, después de algunos minutos de forcejear, y miré que yo no podía ni siquiera moverlo, y no podía hacerle nada, tenía mucha fuerza, era algo como si fuese un hierro ahí parado, no podía hacerle nada, ni lo movía siquiera nada, dice por allá, ni cosquilla le hacía aquel personaje por más que intentaba. Recuerdo, hermano, que aquel personaje, de pronto yo miro hacia la recámara, amados hermanos, y miro algo sorprendente, y me doy cuenta en aquel momento que yo estaba teniendo una experiencia fuera del cuerpo, porque yo miro la recámara y miro a mi, amados hermanos, otro personaje similar a mí allí en la recámara, pero yo no podía entender, entre una confusión, y yo decía: no puede ser, ¿por qué está otro allá? Aleluya. Pero yo pude entender, amados hermanos, que yo estaba fuera del cuerpo. Entonces me doy cuenta que estoy fuera del cuerpo y yo me preocupo porque, hermano, no hay experiencia más terrible que tener una experiencia fuera del cuerpo. Mucha gente no entiende eso porque es espiritual. Alabado sea Dios para siempre. Y lo que en esta noche yo quiero, le estoy predicando, les voy a hablar, les voy a predicar, es una revelación, porque mucha gente no entiende que es revelación y confunde y hace una mezcla de cosas, hermano. Una revelación no es un sueño, hermano, para barato, no. Una revelación es una experiencia en el espíritu, y las revelaciones, hermano, cuando son en el espíritu, no se pierde la noción del tiempo, no se pierden los sentidos, estás consciente de todas las cosas. Aleluya. Esto es inexplicable para la ciencia porque no tiene lógica ni razonamiento, pero el Dios que yo sirvo es un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, y no se rige por la lógica ni por la razón barata del ser humano, porque Él, Dios todopoderoso. Hermano, el asunto que aquel personaje nunca cruzó palabras conmigo, pero yo luchaba porque quería que me soltara. Aquel personaje, hermano, recuerdo que empezamos a hundirnos hacia abajo, literalmente del piso, a entrar en un abismo de tinieblas, en un túnel, hermano, donde no se puede observar absolutamente nada. Empezamos a descender a una velocidad inmensa. Cuando empezamos a descender, yo empecé a recordar, amados hermanos, la experiencia que yo tuve cuando Dios trató conmigo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo empiezo a recordar el pasado, empiezo a recordar el día en que Dios me permitió, aleluya, y que me sacó del infierno. Alabado sea Dios para siempre. Entonces me empecé a preocupar más, hermano, y empecé a gritarle a aquel personaje que me soltara, que me dejara en paz, por favor, porque yo le decía: suéltame, por favor, déjame aquí, no me lleves para allá. Si piensas que yo no conozco el infierno, estás equivocado. Yo conozco el infierno. De allí Dios me rescató un día. Yo le decía a aquel personaje, con el tal de que él me soltara, con el tal de que me dejara, hermano, allí en la recámara, bendito sea Dios para siempre. Pero que el personaje no hablaba, hermano, no hacía nada, solamente él iba atendiendo su asunto. Y recuerdo que íbamos a una velocidad inmensa hacia abajo, hermano, tinieblas inmensas. La única luz que el personaje alumbraba a todo su alrededor, hermano, como unos 2 metros la redonda, era lo único que yo podía mirar. El resplandor que él producía. No sé cuánto tiempo, porque yo no llevaba reloj, hermano, pasaría descendiendo por aquel abismo. Lo que sí recuerdo, hermanos y amigos, que empecé a oír el ruido, porque el infierno emite sonido. Hay ruido en el infierno, no hay, hermano, tranquilidad, no hay nada, amados hermanos y amigos. Y recuerdo, bendito sea Dios para siempre, que cuando voy descendiendo empiezo a oír en primer lugar el ruido que produce la lumbre de aquel lugar es espantoso. Y otra cosa, hermano, el olor putrefáctico que hay en aquel lugar, insoportable, es algo, hermano, que no lo puede evitar nada. Y yo empiezo a oler aquel olor
terrible, hermano, indescriptible, y a oír el ruido que emite la lumbre, el fuego en aquel lugar constantemente, y empiezo a oír los gritos y alaridos de demonios, porque los demonios gritan, emiten, hermanos, alaridos extraños. Alabado sea Cristo para siempre. Y entonces cuando voy descendiendo por aquel lugar, yo les sigo insistiendo: dime quién eres, por qué me traes para aquí, yo ya no quiero venir aquí, yo ya conozco este lugar, de aquí Dios me sacó un día, aleluya, bendito sea su nombre para siempre. Y aquel personaje no me respondía. Yo he oído muchas experiencias a lo largo de mi caminar con Dios en el ministerio. Y he oído hombres y mujeres que dicen: y Dios vino y me dijo, y Dios me dijo que me iba a mostrar, y el ángel me dijo. A mí no me dijo palabra alguna. Yo no sabía por qué estaba pasando aquello. Yo no entendía, simplemente sabía que estaba aconteciendo y que estaba yendo hacia aquel lugar. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, hermano, cuando llegamos a aquel lugar que mucha gente conoce como infierno, como Seol o como Hades, es el lugar más espantoso, es el lugar más terrorífico, es el lugar que no existe palabra en ningún dialecto y idioma de la tierra. No existe, amados hermanos, palabra que pueda descifrar la realidad de lo que la Biblia llama infierno. Una cosa es hablarlo y otra cosa es mirarlo y vivirlo y palparlo y estar allí. Aleluya, bendito sea Dios para siempre. Si la gente supiera que es el infierno, no se atreviera a jugar con el nombre de Jesús y con la sangre del Cordero inmolada en la cruz del Calvario. Si el hombre tuviera una noción de lo que es el infierno, no se atreviera a vacilar con la verdad infalible del Cordero de Dios inmolado en la cruz del Calvario desde hace más de 2000 años por amor a la humanidad. Hermanos y amigos, aquel ángel me llevó. El infierno, la tierra es árida como desierto. Hay cavernas, cuevas, no sé cómo me entienda. Hay subterráneos, hay lugares de puras tinieblas, hay lugares, hermano, es muy grande, inmenso. Hay secciones, departamentos, como usted me entienda más claro. Hay lugares donde solamente es pura lumbre constantemente. Y cuando le hablo de lumbre, no le hablo de un basurero común. Hablo de lumbres, hermano. Hablo de llamaradas de lumbre que se elevan a kilómetros y kilómetros de altura hacia arriba, con una presión indescriptible. Alabado sea Dios para siempre. Y multitudes de personas corren de aquí para allá y son perseguidas por seres extraños, por seres, hermanos, que la Biblia le llama demonios. Porque pero los demonios no son como los pintan muchas veces en la televisión, en las caricaturas, en las estampillas. Los demonios son seres asquerosos, horripilentos, son seres que dan, amados hermanos, náusea. Son seres indescriptibles, no son humanos, no son animales. Los animales son bonitos comparados a los demonios. Los demonios son seres, criaturas espantosas, hermano, y asquerosas. Bendito sea Jesucristo para siempre. Entonces, hermano, cuando llegó a aquel lugar, aquel demonio, aquellos demonios dan vuelta, hermano, gritando alrededor. Tú oyes, hermano, es algo indescriptible, y de ti se apodera el miedo, el terror. Hermano, tú lo único que piensas, y amigo, ¿en qué momento me van a agarrar? ¿En qué momento van a hacer conmigo lo que quieran? Alabado sea Dios para siempre. Se posesiona de ti el terror más grande, el miedo más grande que jamás hayas experimentado en toda tu vida. Cuando yo llego, hermano, cuando aquel personaje que me lleva me planta en aquel lugar, me suelta de la mano, del brazo, amados hermanos, y simplemente se espuma y se desaparece de allí y no me dijo palabra alguna. Entonces yo caigo de rodillas al polvo de la tierra y le lloraba: Señor, ¿por qué estoy aquí, Dios mío? ¿Qué es lo que está pasando conmigo, Dios mío? Si tú prometiste que me salvaría, si tú prometiste, Señor, que yo estaría contigo un día, Dios mío, ¿por qué estoy aquí, Señor? Y empecé a orar, hermano, y a gritarle a Dios desesperadamente, llorando con lágrimas, con lamento. Hermano, esta experiencia duró un aproximado de 8 horas allá en aquel lugar, y no hubo segundo ni momento de paz y de tranquilidad que no llorase por la desesperación, por el dolor, por lo que allí hay, la presión, amados hermanos, la angustia, la agonía que se vive en aquel lugar. Bendito sea Jesucristo por toda la eternidad. Entonces, hermano, cuando Él me deja
Yo le gritaba: Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me perdí, Dios mío? ¿Por qué estoy aquí? No puede ser posible, Dios mío. Señor, si yo estaba predicando, yo estaba en el ministerio, Dios mío. Yo sé que el ministerio nos salva, sé que el predicar nos salva. Yo le decía: Señor, pero lo único que quiero que me aclares, que me diga, Dios mío, en qué te fallé, Dios mío, por qué estoy en este lugar nuevamente, Dios mío. Dame una oportunidad. Hoy sencillamente yo se lo cuento y se lo digo así, a brevedad, hermano, y con sencillez, pero no fue fácil para mí. Esta experiencia fue la más difícil en toda mi vida, porque yo ya estaba en el caminar con Dios, yo estaba sirviendo en el ministerio. ¿Cómo se sentiría un ministro, pregunto yo, que apareciese de la noche a la mañana en el infierno sin saber por qué está allí? Alabado sea Dios para siempre. Lo único que hay es confusión, desesperación, lamento y llanto. Bendito sea la gloria para siempre, hermano. Entonces lo único que yo le decía: Señor, ten de mí misericordia, dame una oportunidad, Dios mío, perdóname por favor. Reconozco mis pecados, hermano. No hay quien no se humille en el infierno, no hay quien no se quebrante en el infierno. En el infierno, he dicho, hermanos y amigos, no hay ateos, no hay, hermanos, gente incrédula, no hay gente rebelde, no hay quien no crea en Dios. Todos lloran amargamente como niños de pecho, pidiéndole a Dios una oportunidad. Todos se revuelcan en el polvo árido de aquel lugar, pidiéndole a Dios una oportunidad, porque no hay tiempo para la arrogancia, no hay tiempo para la altivez, no hay tiempo, aleluya, para eso. Lo único que quieren es escapar de aquel lugar. Estoy allí, hermanos, en aquel lugar llorando como niño, sin entender por qué yo estaba en aquel lugar. Pasó el tiempo, y llegó el tiempo, hermano, que yo sabía que ya no iba a salir de allí. En el infierno se pierde la esperanza, hermanos, y yo estoy ahí llorándole a Dios como un niño, tirado, postrado, hermano. Hay gente que no quiere ni tocar el piso ni la alfombra de la iglesia. Yo besaba la tierra y le decía: Dios, dame una oportunidad. Por favor, Dios mío, perdóname, Señor, si te fallé, reconozco. Hoy me vuelvo a ti, Dios mío, pero dame una oportunidad, Señor, porque estoy aquí. No puede ser posible. Recuerdo que en aquel momento angustioso, hermano, pasó mucho tiempo. Yo estaba allí tirado llorándole a Dios, pidiéndole perdón. Recuerdo, amados hermanos y amigos, que llega el momento, yo escucho un estruendo, escucho gritos de personas y de demonios que se aproximaban hacia donde yo estaba. Entonces yo oigo como si muchos caballos viniesen corriendo. Se oye un estruendo entre medio de la lumbre, pero no puedes visualizar a largas distancias. Es muy corta la visualización en aquel lugar por causa de la lumbre que arde constantemente en aquel lugar. Entonces yo escucho gritos, ruidos, hermanos, que se aproximan hacia donde yo estoy. Yo me levanto desesperadamente con miedo. ¿Para qué voy a decir? Hermanos, si ustedes preguntan, hermano, ¿tenía miedo? Yo pregunto, ¿quién no tendrá miedo del infierno? Hasta el que se sienta más hombre de Dios y más ministro de Dios. En el infierno no existe, amados hermanos, la valentía. Alabado sea Dios para siempre, porque ahí se termina todo lo humano, ahí se termina todo, amados hermanos, altivez y arrogancia. Bendito sea Dios para siempre, porque sabes que solamente Dios puede ayudarte, que solamente Dios puede ayudarte, que solamente Dios tiene el poder y la capacidad para sacarte de allí. Mientras estoy en esa angustiosa experiencia, hermanos y amigos, recuerdo que vienen, hermanos, un grupo entre la lumbre, amados hermanos. Yo ya los gritos, oía un ruido tremendo, y yo decía: ¿qué es? Y esperaba yo que saliera de cualquier parte. Miraba para todas partes esperando de dónde iban a salir, si eran demonios, personas que eran, no lo sabía, pero yo estaba en la incertidumbre, desesperado, lloraba desesperadamente. Entonces recuerdo, hermanos y amigos, que de un momento a otro empiezo a ver que algo venía volando por el aire frente a donde yo estaba, y se miraba como algo blanco. Entonces yo me asombré, y lo primero que pensé en mi mentalidad humana es un demonio que viene volando
porque hay demonios que vuelan como murciélagos, depende la clase, el tipo o la especie de demonio que sea. Y entonces venía, hermano, aquello dando vueltas por el aire, pero yo no distinguía qué era. Tenía mucho miedo, estaba aterrorizado, estaba angustiado, desesperado, estaba llorando, estaba quebrantado hasta lo último, amados hermanos y amigos. Y recuerdo, amados hermanos, que en aquel momento, cuando miro aquello que viene cerca de donde yo estoy, cae así, hermano, cae en mi mano derecha a un lado de donde yo estoy, y recuerdo que era un muchacho, un joven, hermano, o una persona de unos 28 años a 30 años, cuando mucho le pongo. Recuerdo que aquel joven andaba tumbado, decimos nosotros, así le llevamos allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando andábamos en los barrios, las pandillas, como usted me entienda, andaba vestido con esa ropa rara, bendito sea Dios para siempre, traía una playera de color blanca, teñida en sangre, y ese muchacho gritaba y lloraba. Y recuerdo que mencionaba a su papá y a su mamá, a sus hermanos, y le decía: por favor, perdóname, perdóname, por favor. Y de momento había momentos que él le decía, y levantaba su brazo al cielo, tirado de rodillas en el polvo de aquel lugar, en la tierra de aquel lugar, y le decía: Dios mío, por favor, perdóname, Diosito, perdóname, perdóname, por favor, dame una oportunidad, te juro con mi vida, y la mansa aquí me alaba soja, te juro por mi vida que si tú me das una oportunidad, te voy a pagar con mi vida, Señor, pero sácame de este lugar. Perdóname por haber dudado de tu palabra, perdóname por no haber creído, perdóname, Señor, porque yo decía que los cristianos estaban locos, que eran fanáticos religiosos, que estaban perdiendo el tiempo. Aquel muchacho expresaba palabras, hermano, una y otra vez, y gritaba con desespero y lloraba peor que un niño, y se revolcaba en aquella tierra árida pidiéndole a Dios misericordia. Yo lo estoy observando, hermano. Aquel muchacho yo lo estoy observando donde está gritando, y como que él no me miraba, yo no entendía. Él nunca me ponía atención a mí. Lo único que estaba haciendo, su atención era hacia arriba, hacia el cielo. Su atención era implorando misericordia. Con sus manos levantadas le pedía a Dios una oportunidad. Recuerdo en aquel momento que estoy allí, en aquel momento, en aquel lugar, hermanos y hermanas. Recuerdo que aparece de pronto, hermano, el ruido que yo escuchaba, aparece un escuadrón, un grupo de demonios. Los demonios andan en unidad, andan juntos, andan de varios. No vas a ver un demonio, difícilmente vas a ver un demonio solo que ande, hermano. La mayoría andan en escuadrones de 12, de 10, de 20, de 40, 50, 100, 200. Va aumentando la suma por la especie o el tipo de demonios que son. Y recuerdo, hermano, y eso es extraordinario, porque es impresionante para mí como ministro, como predicador, que los demonios son unidos para lo que hacen para Satanás. Y la iglesia en la tierra está dividida y fragmentada en pedazos, y no ha podido, hermano, continuar con la unidad. Bendito sea el de la gloria, porque no hemos entendido el sentido del evangelio de Cristo, que Dios es un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de unidad, un Dios que busca el bienestar para su pueblo. Los demonios que aparecieron, hermano, nunca en mi vida los había soñado. Eran puros demonios. Hay de diferentes tamaños. Demonios hay de diferentes tamaños en el infierno, a lo que yo he visto. Desde medio metro de altura, enanos, como usted le diga, va a llegar a haber demonios que superen los 5 metros de altura. Eso para los hombres que no entienden, ni siquiera saben de Dios y de su palabra, eso es una locura y es absurdo. Pero para los que hemos conocido a un Cristo vivo y resucitado, sabemos, hermano, porque no ignoramos, como dijo Pablo, no ignoramos, amados hermanos, todas las maquinaciones de Satanás en contra de la iglesia. Pero sabe, mi hermano y amigo, cuando yo estoy allí aparece un grupo como de 40 demonios. Eran muchos. Venían, pero lo asombroso para mí es que venían marchando, hermano, como militares bien disciplinados. Usted mira a los militares cuando andan, hermano, haciendo ciertas actividades, eventos, hermano, así venían aquellos personajes. Esos seres horripilantes medían, el más chaparro, unos 2 metros de altura. Eran entre 2 metros de altura a 3 metros. Todos
venían vestidos de negro, traían sotanas negras. Yo no sé cuántos de ustedes miraron películas en la vida pasada, o muchos hasta lo siguen viendo hasta el día de hoy, hermano, pero vestían como, hay unas películas allá en México que pasaban, que los famosos vampiros traen una capa negra así larga hasta abajo. Así venían vestidos aquellos seres horripilantes, hermano, y tenían apariencia de ser humano en su cuerpo, apariencia, hermano, pero la cabeza de aquellos seres era, usted ha visto los murciélagos, la cabeza era literalmente la de un murciélago, pero no en tamaño comúnmente como nosotros miramos murciélago, no confunda, en tamaño gigante, grande, conforme su tamaño, su altura, era su cabeza, pero la cabeza literalmente era la de un murciélago traspuesta, hermanos, en ese cuerpo horrible, asqueroso, espantoso, indescifrable. Los demonios no son como los pintan muchas veces, pero el ser humano vive engañado. ¿Por qué la gente adora hoy a los demonios? Porque los demonios tienen la facultad de personificarse, de convertirse en cosas y de aparecerse a la gente en cuanto diablo hay por ahí que han formulado. Engañan las emociones, la mentalidad del ser humano. Y sabe, mi hermano, aquellos demonios, lo asombroso para mí era cómo venían caminando, marchando, y llegaron hasta donde yo estaba y se pararon como de distancia de mí, como un metro de lejos de donde yo estaba allí parado, hermanos, de frente. Pero en medio de ellos venía un ser muy diferente a ellos. Ese otro demonio, hermano, era un demonio también. Venía un demonio que, sin mentirles, yo lo miré a lo que yo viví. Medía como entre 5 metros a 6 metros de altura. Era horrible. No existe palabra, no. Hablar del infierno es uno de los temas más difíciles, hermano, y hablar del cielo también, porque mucha gente se mete hoy en las teologías raras a querer hablar del cielo y del infierno, y los ignorantes no saben, hermano, hablan de lo que no han visto, hablan de lo que no saben. Hablar del infierno, no existe palabra en ningún diccionario que se acerque a la realidad y la esencia de lo que es ese lugar. No existe nada. Hoy en día existe en ramas ideológica, amados hermanos, que hoy hay hasta la rama de la angeología, la demonología, y hay gente que habla de la cosa absurda que no han visto, habla de la ignorancia, la vanagloria del mundo. Aleluya. ¿Cómo vamos a hablar de algo que nosotros no conocemos? Nosotros tenemos que hablar de lo que Dios nos ha revelado por su palabra. Si yo te estoy hablando de esto, no es porque me lo contó fulano, mengano, es porque yo lo viví, lo miré, lo palpé, lo sentí, lo oí, estuve allí. Sé que para muchos ignorantes en el cristianismo dice, eso no es posible. Nadie puede ir, dice mucha gente, al infierno y regresar. Ignorante, nadie puede salir del infierno, pero Cristo puede sacar a quien Él le plazca. Él tiene el poder, la facultad de meter a quien quiera y también sacarlo. ¿O acaso ignoráis que la Biblia dice, la palabra de Dios dice, a quien yo quiero le doy la vida y a quien quiero se la quito? ¿Cierto, hermano? Yo no le vengo a decir a alguien que yo salí del infierno, no. Yo vengo a decirle a alguien que alguien me permitió ir al infierno y que ese alguien me sacó también del infierno. El infierno es real. Y millones de personas que murieron creyendo que fueron con Dios y que su familia está engañada y que creen que están en el cielo, están en el infierno ardiendo por la eternidad. Esa es la realidad cruda y verídica, aunque la gente se engañe y quiera cobijarse, hermano, en fábulas baratas. El infierno es una realidad que le depara al ser humano. Hay solamente dos destinos: es la salvación eterna de tu alma o la perdición, la condenación por la eternidad. ¿Sabe, mi hermano? Aquel demonio era muy distinto y se lo voy a descifrar a como yo lo miré. Aquel demonio que le hablo, que era gigante, el que venían escoltando, era enorme, hermanos y amigos. Tenía cabeza aparentemente de ser humano. Su cabeza era redonda, no tenía ni un solo cabello en su cabeza. Era pelón totalmente. Era la tez de su cara y de su cabeza era negra, negra, oscura, hermano. Y recuerdo que tenía ojos azules penetrantes.
Tenía dientes, hermano, más grandes que los de un león, pero se miraban como si fuesen de metal, brillaban como el metal. Aquellos seres, hermanos, que están allí rodeándole aquel ser, aquel demonio, como llamarle, le brindaban una reverencia tremenda. Aquel demonio gigante, hermano, las patas las tenía, para que se den una idea, las patas como un gallo. La piel de ese demonio, de su cuerpo, la piel de su cuerpo era la piel, literalmente hablando, de una serpiente. Su piel era de serpiente, de todo su cuerpo, en color azul encendido, hermano, como hermano, brillaba de azul, en un tono fuerte. Era algo terrible, espantoso, que nunca en mi vida había pasado ni siquiera por la imaginación lo que yo estaba mirando allí. Aquel ser, las manos, no puedo descifrarle las manos que eran, hermano, unas manos raras, extrañas. No eran manos, eran cosas que nunca en mi vida he soñado ni visto. Recuerdo que aquel ser traía, aquel demonio espantoso traía en su mano, no sé qué era, derecha, de su parte derecha, traía una lanza metálica como de unos 3,5 metros de larga. Y la traía así, hermano, agarrada por la mitad, y se viene caminando y todos le abren paso, y se viene de frente a donde yo estoy, y viene, hermano, y se me para enfrente, como a medio metro de distancia de donde estoy yo parado, hermanos y amigos. Se pega casi a mí, aquel ser se para allí, y estoy allí. Imagínese usted y póngase en mi papel, lo dicen por allá, en mi zapato. Yo estoy allí parado, aquel ser se me acerca casi a quedar pegado conmigo, y pegaba con su lanza en la tierra y emitía ruidos, sonidos extraños. No hacía, hermano, como algún animal que yo conociese. Aquel ser, recuerdo que está golpeando allí en tierra, está haciendo gestos como cuando alguien está enfurecido. Entonces yo estoy allí, hermano. Si usted me pregunta, hermano, ¿tenía miedo? Claro que tenía miedo, no sabía qué hacer. Hermano, era tanto el miedo que yo sentía, y amigos, que sentí el impulso, sentí el deseo de buscar, y empecé a mirar para todas partes. Quería ver si encontraba un fierro, un palo por allí, hermano, que agarrar y defenderme. Sentí el deseo natural como humano de defenderme, el impulso. Yo buscaba una piedra, algo para defenderme. No tenía nada. Me sentía como una basura, me sentía inútil, inservible. La impotencia más grande de tu vida se apropia de ti en aquel lugar. No puedes hacer nada. Entonces estoy allí, en esa condición humana, llorándole y gritándole: Señor, perdóname, ten de mí misericordia, por favor. ¿Qué más podía decirle a Dios? Solamente implorarle perdón. Hermanos, recuerdo que allí estoy, y pasaron algunos minutos. Aquel demonio, hermanos, de pronto recuerdo que con su lanza, hermano, aquel muchacho del que les hablé, que estaba allí cerca de mí, agarró con su lanza a aquel demonio y traspasó a aquel muchacho por su pulmón, por la parte de atrás de su espalda, y lo traspasó como un queso, hermano, traspasado un pedazo de queso con un palillo, y lo levantó por basura. Amados hermanos y amigos que me escuchan, y sacudió su lanza, y aquel muchacho salió gritando por el aire, salió volando por el aire, gritando desaforadamente. Y recuerdo, hermano, que fue aquel hombre abalanzado por el aire, y fue a caer en una área extraña que había en aquel lugar. Recuerdo que había como un campo, hermano, plano, grande, como un desierto, pero en la tierra había una especie de material, yo no sé qué era, si era vidrio, qué era, no lo sé, pero había como puras barras de vidrio, hermano, no sé de qué eran en sí. Digo de vidrio porque eran transparentes, estaban clavadas en la tierra como si la tierra las produjese. Había hileras interminables, estaban pegadas una de otra.
Había miles y miles de ese material, que eran como estacas, hermanos, de ese material allí incrustada, pero un campo enorme, grande. Y recuerdo que hacia ese lugar fue lanzado aquel muchacho cae en aquel material lo traspasa su pierna, su cuerpo, su ser. Aquel muchacho grita, llora desesperadamente y le implora a Dios misericordia y le jura que si Él le da una oportunidad con su vida, con su sangre, si es necesario, le va a pagar en la tierra. Mientras yo estoy observando esto, estoy lleno de impotencia, estoy llorando y le digo: Señor, ¿pero qué es esto? Dios mío, estoy llorando desesperadamente, hermanos, allí. Y yo no sabía qué hacer, quería correr, quería desaparecer de aquel lugar, pero no podía, amados hermanos y amigos que me escuchan, no podía hacer nada. Estaba allí, hermano, neutro, porque no había para dónde correr, hermano, porque el pensamiento, la mente también trabaja. Y yo decía: si corro para allá, ¿de qué sirve en el infierno? Tú corres de un demonio, hermano, que te va persiguiendo y te encuentras con otros peores que aquel que te va persiguiendo. No hay a dónde esconderse. En pocas palabras, estoy allí, hermano, y recuerdo que aquel demonio, cuando hizo eso, aquel muchacho cayó clavado allí, hermano. Aquel muchacho gritaba, lloraba, no sabía qué hacer, se retorcía como gusano clavado en aquel material del que les hablo, iglesia de Cristo. Recuerdo que aquel muchacho con grito desaforado, hermano, se retorcía como culebra, como gusano allí. Y hermano, era tan grande su dolor que hermano, aquel material, las barras que yo le hablo, que están incrustadas, no eran chiquitas del suelo, medían como 1,5 metros de altura, todas eran iguales, hermano, como acomodadas en aquel lugar. Y aquel muchacho se va moviendo, retorciendo hasta quererse salir de aquel lugar, hermano, quererse despegar. Lo logró después de mucho tiempo de intento, logró despegarse, clavarse de aquel lugar, de aquel material. Cuando se despega del material, hermano, recuerdo que su cuerpo daba vuelta como resorte en el suelo, brincaba, tiraba sangre por la boca, por todas partes, y se viene brincando hacia donde yo estoy, y me baña de sangre la cara y la camisa, me metía en sangre. Yo gritaba de desesperación, lloraba, sentía, hermano, algo tan difícil para mí, la experiencia más difícil que estaba teniendo, y yo me sentía y yo quería ayudarlo, sentía el deseo de ayudar a aquel muchacho, pero ¿cómo lo ayudo? Yo no tenía nada en las manos, quería tener un fierro, un palo, algo por allí. Yo lo que quería sentir que tenía algo para defenderme, pero no tenía nada, y lo único que me quedaba era decirle: Señor, ten misericordia de mí, Dios mío, ten piedad de mi vida, Señor, por favor, en tu mano estoy, perdóname, pero por favor, ten de mí misericordia. Mientras, hermano, estoy en esta tensión, recuerdo, hermanos y amigos, que aquel demonio que está allí, hermanos, aquel está observando todo. Aquel muchacho, hermano, entonces me habla y me dice: muchacho, por favor, dile a Dios que me perdone, dile que me perdone. Y recuerdo que yo no sabía qué contestarle. Estoy anonadado, asombrado, espantado de todo lo que está aconteciendo allí. Y recuerdo que él me decía: por favor, dile que me perdone. Yo sé que a ti sí te oye, sé que a ti sí te escucha, por favor, dile que me perdone, dile que ya no soporto más, dile que ya no puedo más, dile que por favor me dé una oportunidad, que yo le voy a pagar con mi vida por lo que más quiera. Entonces, hermano, cuando yo oigo a aquel muchacho, yo recuerdo que yo no sabía qué contestarle, y lloraba de impotencia, lloraba, lo que hacía era llorar de impotencia, porque no sabía qué hacer. Sentía el deseo de ayudarle, pero no podía, no sabía cómo. Hermanos, pasó mucho tiempo así, aquella situación. Recuerdo que aquel demonio viene nuevamente y se me vuelve a parar enfrente de mí, aquel demonio gigantesco. Se vuelve a parar donde yo estoy y hermano, me amenaza con su lanza, me hace así. Hermano, no me hablaba, porque no habló nunca como nosotros hablaban. Los demonios hablan allá, hermano, pero no sé si Dios le dé la capacidad, pero la mayoría hablan otras lenguas, otros idiomas. Pero hablaban entre ellos.
Él está amagándome, hermano, y cuando está así yo siento miedo, tengo miedo. Lo único que espero es cuándo me va a tocar a mí, cuándo me va a hacer lo que le hizo a aquel muchacho. Entonces en aquel momento, hermanos, recuerdo que aquel animal, aquel demonio, aquel ser horrible movió su lanza, hermano, y la agarró así y le dio impulso. Yo lo único que hice, decirle: Dios, por favor, ten de mi misericordia, perdóname. Cuando él hace esto, hermano, y da el impulso y quiere mover, hacer esto, hermano, yo miro como un resplandor apareció, no sé de dónde, pero yo miro simplemente como un resplandor, y aquel demonio se eleva por el aire, hermanos, y sale volando disparado para atrás por el aire, hermano, y cayó como a unos 30 metros de distancia de donde estaba parado él. Cae tirado, hermano, y fue a caer al mismo lugar donde él había tirado anteriormente al muchacho del que yo les hablo. Ese demonio cae también y se clava en aquella especie de material y gritaba de una manera espantosa, y yo estoy asombrado. Y yo decía: pero ¿qué está pasando aquí? Yo no sabía que le había pasado a aquel animal, a aquel demonio, y yo estoy allí, hermano, neutralizado, espantado, asombrado, y yo decía: ¿qué está pasando, hermano? Y pasa algo que yo sentía, percibí que alguien o algo estaba detrás de mí, pero yo no tenía el valor en aquel momento para voltear y mirar quién era. ¿Por qué? Porque las emociones te ganan, porque el pensamiento te domina, porque yo pensaba en mi mente humana, yo decía: se me hace que es otro demonio y que se están peleando por mí, porque yo los miré en el infierno cómo se pelean por atormentar a las almas. Entonces yo pensaba así, en que se andan peleando, y yo tenía mucho miedo y yo no quería voltear para atrás, y lo único que hacía era llorar, pero yo sentía y sabía que algo o alguien estaba detrás de mí, pero no me atrevía a mirarlo. Recuerdo, hermanos, que oigo una voz poderosa, una voz tronante, que dice esta palabra: ¿con eso o quieres más? Cuando yo oí esa palabra, me sonó muy familiar al lenguaje mexicano. Cuando digo eso, hermano, yo me sorprendí. Y hermano, queriendo o no, yo me voy dando la vuelta lentamente, despacio, para ver quién había volado, hermano, con miedo. Y cuando doy la vuelta, hermano, y me quedo mirando, entonces me doy cuenta, amigos, que era un ángel. Literalmente ya no estaba cubierto en luz, ya no estaba como había llegado a la habitación, no, ahora era un ángel tal y como son. Lo estoy mirando, aquel ser hermoso, maravilloso, extraordinario, pero tiene su brazo extendido hacia donde está el demonio, así, con el puño cerrado, y le vuelve a decir: ¿con esto o quieres más? Con una autoridad tremenda. Aquel demonio estaba clavado allá, pero no dejaba de mirar al ángel, y había un misterio. El demonio no podía voltear para otro lado, estaba fijamente mirando al ángel, pero gritaba como si el ángel le estuviese haciendo algo. El ángel simplemente estaba así, y recuerdo que el ángel vuelve a decir y dice: te vas a arrepentir de lo que acabas de intentar hacer, porque has pensado que él está solo. Y dice aquel ángel, dice: pero vas a pagar hasta el último cuadrante de lo que acabas de intentar de hacer, porque si piensas que estás solo, te equivocas, porque nosotros estamos con él para guardarnos de ustedes hasta el último momento de su vida. Alabado sea Dios para siempre. Alguien podrá darle la gloria a Jesucristo. Hermano, esa palabra me dio aliento, me dio ánimo. Cuando menos yo me sentí protegido y empecé a llorar y a llorar. Ahora lloraba, hermano, de saber que alguien me estaba defendiendo. Aquel ángel, hermano, se me queda mirando, no me pierde de vista. El ángel era grande, medía como unos 4,5 metros de alto. Alto, inmenso, hermano. Tenía alas enormes, tenía sus brazos, pero tenía alas enormes. Aquel ángel, recuerdo, hermanos, que se me queda mirando, y yo esperaba que me dijera algo, y no me decía nada, solamente me está observando. Y tal vez le esperaba que yo también hablase, yo tampoco le contesto nada, yo estoy asombrado. Yo lo único que esperaba que me hablara, me dijera algo. Y después de algunos minutos, de algún tiempo, periodo de tiempo, hermano, en silencio, el ángel, al ver que yo no hablaba, me habla él a mí.
Y recuerdo la primera palabra que él me dice: ¿sabes, Sabino, por qué te encuentras aquí? Yo le respondí llorando a aquel ángel, yo le digo: yo no sé por qué estoy aquí, yo no sé por qué me encuentro en este lugar, no sé por qué estoy aquí. Dile al Señor que me perdone si le fallé, si pequé contra Él, perdona, dile que me perdone, pero yo no sé por qué estoy aquí. Él me dice: Sabino, Él me envió para que yo te trajese a este lugar. Y me dijo que te dijera que nunca se te olvide de dónde te rescató el 14 de septiembre del año 2006. Cuando aquel personaje dijo esa palabra, hermano, yo me desplomé a llorar como un niño, porque el 14 de septiembre no es una casualidad, es el día que Dios trató conmigo estando en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es el día en que Dios me dio la oportunidad de volver a la vida para que hablase de su amor, de su grandeza y de su poder. Yo empecé a llorar inconteniblemente, peor que un niño, a llorar, solamente a traerte aquí para que nunca se te olvide de dónde te rescató un día.